Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Veamos juntos, por favor, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice la Escritura. Tenemos un tiempo muy turbulento, hermanos. Estamos a unos pasos de elegir a nuestro futuro líder, futuro gobernador, candidato, jerarca, el cual de alguna manera nos va a representar delante de las naciones y nos va a representar delante de Dios, porque tenemos que entender que de Dios son las reglas y de Dios es el gobernar o el ser gobernados. Él es quien lo autoriza y Él es quien lo deroga, hermanos. Así como vemos el panorama, hermanos, a ojo de buen cubero, llamémosle así, vemos que hay un partido que está tomando ventaja, una ventaja muy marcada, hermanos, y que puede haber un cambio en ese sentido de partido. Yo no estoy hablando de un cambio de moral, yo no estoy hablando de un cambio de, en este caso, de economía, yo estoy hablando de un cambio de partido, hermanos, un cambio de gobernante en nuestro país. No vine para hablar de política porque creo que no es el lugar para hablar de política, pero sí para tomar textos de la Biblia y poder de alguna manera prevenir al pueblo para que de alguna manera sepa qué es lo que tiene que hacer. Porque independientemente de gane quien gane, hermanos, ese no es nuestro problema. No somos nosotros quien decide quién ganar, es una mentira el pensar que somos nosotros, ni siquiera, hermano, es las votaciones o lo que de alguna manera se haga o se deshaga detrás de las urnas. No, hermanos, esto va más allá y es algo que la iglesia tiene que entender. A mí me dice la Escritura, me da instrucciones muy particulares y me dice que la voluntad de Dios, ¿sí? Número uno, es que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Él necesita que los hombres sean salvos porque el juicio está a punto de rugir y caer sobre los penitentes, ¿verdad? Sobre los que no han confesado su pecado, su desobediencia y no se han apartado. Entonces, de entrada, si yo voy a decidir por un partido, si yo voy a votar, voy a dar mi voto como ciudadano de este país, yo tendría que estar consciente que aquella persona por la que yo vaya a votar tenga esta actitud, quiera esto. En la mucha luz o en la poca luz que él tenga, que él me permita un rango donde yo pueda hablar de Dios, donde yo pueda de alguna manera testificar de la verdad, porque dice aquí que eso es lo que quiere Dios. Y recuerden que la oración del Padre Nuestro es, hágase ¿qué? Tu voluntad, hágase tu voluntad. Entonces, yo quiero estar en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. 2, dice el verso 3, por favor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno que los gobernantes permitan que el evangelio corra, que los gobernantes nos permitan tener reuniones públicas sin que nos molesten. Es bueno que tengamos momentos de adoración. Es bueno que en nuestras escuelas no se nos enseñe lo contrario. Es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Eso es bueno y tú tienes que tenerlo en cuenta. Yo entiendo que algunos tienen sus preferencias, pero hermano, creo que el voto es voluntario. Cada quien sabe lo que va a hacer. Lo que sí es mi obligación, decirte cuál es de alguna manera la voluntad del Señor. ¿Sí me explico, hermanos? Y quiero decirte, muchas veces ni siquiera he ido a votar. Sencillamente no he ido a votar porque tengo cosas que hacer y para mí es importante hacer lo que Dios demanda que yo haga
por lo regular siempre cae en domingo y yo estoy ocupado, ¿no? Entonces, solo quiero que entendamos que Dios está buscando, de alguna manera, que nosotros entendamos lo que es bueno y agradable delante de Él, porque Él es nuestro Salvador, el Salvador de los hombres. Pero es muy importante que consideremos el verso 2. Dice, hablando de la oración, el verso 1 nos habla de que intercedamos, oremos, roguemos por los reyes, por todos los que están en eminencia, y después nos dice aquí cuál debe de ser nuestro tenor general, nuestro eje de nuestro carro espiritual, que por quien vayamos a votar nos permita vivir como quieta y reposadamente, que podamos tener un ambiente de paz, un ambiente de no opresión, no persecución. ¿Por qué, hermanos? Porque en un ambiente así nosotros podemos ejercitarnos ¿en qué? En la piedad, que da como resultado ¿qué? O sea, no esperes que surja la honestidad si no se ejercita la piedad. Es un sueño guajiro el que tú tienes. Si tú estabas educando a tus hijos para que cuando seas viejo ellos vean por ti, déjame hoy decepcionarte y hacerte saber que no van a ver por ti si tú no te has dedicado en cuerpo y alma a generar en ellos ¿qué? Piedad. No esperes que les dé como resultado honestidad. No puede haber honestidad donde no hay temor de Dios. No sé si me explico, hermanos. Si tú estás pensando que te va a ir mejor con el que gane las elecciones, pero ese no tiene piedad, pues déjame desilusionarte antes de tiempo, porque no vas a ver tal honestidad en todo lo que él diga, prometa, hable. No lo va a hacer. ¿Lo han hecho tus gobernantes? ¿Han cumplido? ¿Qué les ha faltado? Piedad. Esa es una realidad, hermanos. Entonces, para nosotros no es importante inclinarnos hacia el rojo, hacia el amarillo, hacia el verde, hacia el morado. No, hermanos, para nosotros como cristianos, como gente que quiere agradar a Cristo, tenemos ya una instrucción de la cual, hermanos, ustedes serán responsables del que se siente en la silla presidencial. Ustedes, la iglesia, son los responsables. Ahí no tiene nada que ver, hermanos, de alguna manera, las trinquerías que algunos hacen, las falsedades que algunos han promovido. No tiene nada que ver, hermanos, porque tenemos textos abundantes donde se nos deja ver que el que al final decide quién se sienta es Dios y nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros como cristianos tenemos que entender que de alguna manera necesitamos enfocar bien qué es lo que vamos a hacer. Y obviamente, hermanos, pues nosotros necesitamos ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos si nosotros hemos buscado la piedad. Es muy triste ver personas que por su trabajo no oran, no meditan la palabra, no se congregan y en su corazón dicen, pero es que yo le oré a Dios por este trabajo. Qué raro que hayas gastado mucho tiempo, que hayas orado según tú a Dios por ese trabajo que tú crees que es de Dios, pero no se te está dando la piedad. No te congregas, no meditas en las Escrituras, no estás generando un ambiente de piedad con tus hijos. Yo pregunto, ¿sabe Dios ese trabajo? ¿Qué piensas tú? No, hermanos, porque ya vimos que la voluntad de Dios es que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y en toda ¿qué? Honestidad. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si yo voy a irme a vivir a un lado, o yo voy a comprar algo, o yo voy a ver un tipo de películas o de programas, o yo voy a votar por algún color particular, yo tengo que estar consciente si esa decisión que yo estoy tomando me permite a mí vivir en piedad para que yo pueda ver un resultado de honestidad. ¿Cómo traduciríamos nosotros la honestidad, hermanos? ¿Cuál sería la definición más acertada, la más popular en ese sentido de honestidad? Transparencia.
¿Algún otro sinónimo? Ok, honestidad, decir la verdad es el resultado de la honestidad. Ser congruente, ¿verdad? Es honesto a la persona. Ok, ¿es congruente que los hijos vean por los padres cuando están ancianos? ¿O es incongruente? Es congruente. Entonces, lo más honesto es que los hijos honren a los padres. Pero si hay un gobierno que no te va a permitir eso, hermano, a ti te conviene interceder a Dios y orarle al Señor que por favor tenga misericordia de tu alma y de la de tus hijos, y que ponga a uno al que Él haya decidido, pero que se te permita vivir en piedad. Levante su mano si me explico, hermano. ¿Te das cuenta cómo no tiene nada que ver con nuestros gustos? O sea, yo te acabo de decir, yo me inclino por ese hombre, o sea, me ha caído bien. No de ahorita, de años atrás, de las 2 veces que le han defraudado, me ha caído bien. Pero no tiene nada que ver con si te ha caído bien o no, más bien considera si Él te va a permitir vivir en piedad. Es muy importante, hermanos. Es que me dediqué a hacer ejercicio, estoy haciendo ejercicio, me metí a un lugar para ejercitar mi cuerpo, y ese ejercicio te está permitiendo que de alguna manera o no sofoca la piedad que hay en ti. No hay ningún problema. Es que me he dedicado a estudiar esto, y eso te permite ejercitarte en la piedad. Hay veces me da mucha tristeza, pero hay algunos padres muy ingenuos y piensan que si sus hijos no les permiten juntarse con ciertas personas, les van a hacer un berrinche y obviamente los van a lastimar. Pero hermano, yo te digo algo, aquí no nos podemos mover nosotros por sentimientos, aquí tenemos que movernos con base. Esas personas que quieren ser amigos de nuestros hijos, esos amigos de trabajo que quieren ser amigos de nuestros esposos, de nuestras esposas, esos familiares que quieren frecuentarnos y tener coinonía con nosotros, nos permiten generar piedad, es de Dios. Si no nos permiten generar piedad, no es de Dios, no importa quién sea, no es de Dios, no importa que te sientas mal, entiéndelo. La voluntad de Dios, aldrede comencé, de hecho era el texto con el que iba a cerrar, pero creo que es importante que entendamos para que podamos nosotros, de acuerdo a cómo vaya avanzando el mensaje, poder entender el por qué tenemos que tomar en serio esto de las elecciones. Estaba yo viendo un video, hermanos, de un jerarca, un responsable, un líder de la Marina, y él está externando que ellos están dispuestos y que se han puesto de acuerdo para votar por X candidato. Dice, nosotros estamos dispuestos a votar por fulano de tal y estamos dispuestos a hacer lo que llegue al poder. Y le preguntan, ¿y cuántos son ustedes? Dicen, nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros vecinos, somos una cantidad tal, y menciona varias decenas de miles, hermanos. Y se rumora que puede haber una sublevación, hermanos. Se rumora que algo puede pasar. Yo no lo sé. Yo solo sé una cosa, que el trabajo de ustedes es entender cuál es la voluntad de Dios. El trabajo nuestro es entender qué debemos de pedir a Dios. ¿Sí me explico? Es muy importante. Entre ellos siempre se están aventando basura y sabrá Dios si es verdad o no es verdad, no lo sabemos. Pero cuando alguien no tiene temor de Dios, hermano, muy difícilmente le puedes creer hasta la hora, honestamente. Entonces, hoy titulamos el estudio Los Reyes de la Tierra. ¿Por qué? Porque dice por favor, si vamos al libro de capítulo 22, verso 25 de San Lucas, dice así, pero él les dijo, habla de Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores.
Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Hay una contradicción muy predominante en el corazón malicioso y engañoso del hombre. Sin temor de Dios, el hombre es malicioso. Y vemos que en el contexto los discípulos están de alguna manera discutiendo entre ellos quién va a ser el mayor. Cuando Jesús se vaya, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a tomar la última palabra? ¿Quién va a decidir a final de cuentas lo que se tiene que hacer en la iglesia? Y Jesús les da un patrón de conducta y Él les dice, miren, allá en el mundo, los presidentes, los soberanos, los monarcas, los reyes, allá, ellos son los que gobiernan, los que se enseñorean de sus gobernados, los que los marean y al final determinan qué van a hacer, se sirven de ellos. Dice, pero entre ustedes no va a ser así, entre ustedes el que quiera mandar es el que va a servir, el que quiera ser el primero es el que va a ser el último, entre ustedes va a ser así. Da un parámetro muy hermoso, hermanos, hablamos de piedad. Y entendamos que con los reyes de la tierra el poder, la pompa, el poder mundano que ellos tienen es muy latente. Ellos de alguna manera se ejercitan en gobernar sobre sus súbditos. Escúcheme, siempre están ejerciendo dominio sobre aquellos que ellos han gobernado. Ese es el carácter de ellos. Se ejercitan en la autoridad que se les ha dado. Ellos de alguna manera determinan lo que se supone es correcto. Ellos abrogan leyes, pasan leyes, ellos toman sin pedir prestado. Ellos hacen eso. Escúcheme, no estoy hablando de un tipo de reyes exclusivo de un país. Estamos hablando del tenor general, del tipo de rey, de gobernante, de presidente, de manera general, del cual Cristo está hablando. Comprenda, por favor. Estamos hablando que en ese pasaje, si regresas al verso 25, por favor, me dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad, ¿qué dice? Son llamados ¿cómo? Bienhechores. Ellos asimismos se hacen llamar bienhechores. Y últimamente hemos estado oyendo que muchos de ellos nos dicen qué hacen, qué no hacen, qué es lo que van a hacer, de qué manera van a bendecir a algunos. Hay veces términos que no sé de dónde se los botan, pero estaba yo viendo que hay un medio de transporte que se llama el transporte rosa, y luego por ahí salió otro de salario rosa, y ese tipo de cosas que de alguna manera, creo que en su momento, si son honestas las intenciones, han de bendecir a las personas que son de color rosa, pero si la intención es incorrecta, hermanos, ¿de qué manera le puede bendecir algo por el simple hecho de que él se haga llamar bienhechor? Estemos entendidos. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21, me dice la Escritura que Daniel hace una declaración inspirada y dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Independientemente que los que están aspirando a sentarse en la silla presidencial quieran, una cosa tienes que entender tú como iglesia, que el que hizo los cielos y la tierra es el que de alguna manera tiene la última palabra para determinar quién se va a sentar en la silla presidencial. ¿Sí me explico?
No sé si se acuerden cuando Amnón, prácticamente cuando Absalón se rebela y quiere tomar la silla de rey que le correspondía prácticamente a David. Independientemente de la sublevación que él levantó, de todo el grupo de personas sabios, entendidos y de guerra, con mucha experiencia que él juntó para derrocar a David, independientemente de eso, al final Dios terminó matándolo y volvió a sentar a David. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Se acuerdan ustedes de Adonías, que quería usurpar el trono que a quién había señalado Dios para sentarse? A Salomón. Y aunque él hizo pregonar por el pueblo de Israel, por las comarcas de Israel, y él declaró que él era rey, con todo y eso al final fue removido y Dios puso al que él había determinado. ¿Estamos de acuerdo? Daniel está queriendo que nosotros entendamos que la gloria le pertenece a Dios, que Dios de alguna manera tiene influencia universal. Por favor, présteme atención. Dios tiene de alguna manera influencia sobre los hijos de los hombres, sobre sus temores, sobre sus acciones, sobre sus pensamientos, sobre sus alevosías y ventajas. Es Dios quien tiene la última palabra. Entiéndalo, eso nos puede dar confianza para estar tranquilos y para no turbarnos, independientemente de si ellos se avientan basura o no se la avientan. Nosotros tenemos un objetivo que alcanzar y en el cual perseverar. Y la gran pregunta sería: ¿los tiempos cambian de sí mismos por la voluntad de los hombres, de acuerdo al contexto de Daniel 2? No, hermanos, ahí me dice, él muda ¿qué? Los tiempos. Y si un partido político gobernó por un tiempo, bueno, él mete la mano y sencillamente le da vuelta a la rueda del tiempo y es todo. Él es quien determina, el que muda los tiempos y las edades, dice ahí. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿los temores nuestros de alguna manera no serán alterados porque nosotros no creamos en Dios? No, hermanos, independientemente de lo que temas o dejes de temer, el Señor tiene la autoridad para alterar lo que tú sientas o lo que no sientas. Te tiene que quedar claro eso. Es Dios quien cambia los tiempos, quien de alguna manera los transforma, pero escúcheme, para no perder de vista nuestro eje. ¿En qué consiste mudar tiempos, cambiar partidos, cambiar economía, bajar gasolina, subir gasolina, permitir que el narco gobierne y que aterrorice a muchos? ¿En qué consiste? Ok, ya vimos que la voluntad de Dios es una, que el pueblo de Dios viva quieta, reposadamente, y que todos los hombres alcancen ¿qué? Salvación, perdón de pecados. Entonces, todo lo que Dios permita, cambie, quite, levante, aplaste, arruine, levante, edifique, ha de ser para que su reino avance. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para que su reino se establezca. Ese es el único propósito. Hermanos, será importante, ¿tú crees que tenga cuántos gobernantes no ha de haber habido como Pilatos? ¿Cuántos? ¿O crees tú que Pilato fue el único, Poncio Pilato fue el único existente de aquel tiempo, el único gobernante? No, hermano, hubo muchos. Pero ¿por qué se toma como importante y hasta la fecha siempre se menciona a Poncio Pilatos? Bueno, nada más por estar relacionado con Cristo, nada más por eso. Si él no hubiera estado relacionado con Cristo, hermano, ni siquiera nos hubiéramos enterado que había un hombre o que hubo un hombre llamado Poncio Pilatos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, todo lo que de alguna manera gire en torno al beneficio del reino de Dios, déjame decirte algo, es lo que puede tomar importancia. Si no gira en torno al beneficio del reino de Dios, es uno más del montón. Y eso lo tienes que entender, porque es Dios quien de alguna manera, de acuerdo a su voluntad y al progreso de su reino, va a permitir que los reyes sean puestos o que sean quitados. Dice ahí, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes,
da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, muchos de esos que se quieren postular tienen una capacidad intelectual muy particular, hermanos. Tienen títulos como no nos imaginamos nosotros, pero hermanos, eso no tiene, de alguna manera, no influencia para nada a Dios, porque la verdad es que Él le puede dar sabiduría a los tontos, no pasa nada, hermanos. Él le puede dar gracia, habilidad a quien Él escoja. Entonces, tenemos que comprender, hermanos, que estos reyes, de alguna manera, si ellos se llaman bienhechores, benefactores, ellos tendrían que entender que para poder adquirir ese título, ellos deberían de estar dispuestos a servir, porque el servicio te lleva a la honra. Tienes que entender eso. Cuando alguien sirve a los demás, entonces es llevado a una posición de respeto, una posición de aprecio, cosa que tristemente muchos de nuestros gobernantes no lo llevan a cabo, hermanos. Entonces, delante de Dios es bueno y es valioso, hermanos, tener sabiduría, tener astucia, tener habilidad, tener gracia, es bueno. Pero déjame decirte que si una persona con temor de Dios se dedica a gobernar, pero más que gobernar, a servir al pueblo, hermano, esa persona es aceptada delante de Dios. Ese tipo de persona es digna de que de alguna manera, dice la Escritura, honor al que honor merece, es lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que considerar, hermanos, que el Señor está queriendo que nosotros tomemos una postura muy particular. Jeremías 29:7, por favor. Se acercan las elecciones, se acercan las votaciones. Ok, nuestro objetivo es, y tenemos una encomienda, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Se nos da una instrucción, ¿qué dice? Rogad por ella. Dice, rogad a Jehová por ella, porque en su paz tendréis vosotros, ¿qué dice? Paz. Tenemos que empezar a hacer uso de la oración, hermanos. Tenemos que empezar a invertir tiempo en la oración, o de lo contrario te vas a lamentar. Ya no puedes seguir peleando con tu pequeño mundo, peleando con tus pequeños y egoístas planes. Ya no puedes seguir viviendo así. Tienes que abrir tu entendimiento y comprender que tú, como padre de familia, como madre de familia, ya hiciste una vida. De alguna manera, los hábitos que a ti te formaron ya te los establecieron. Esos están ahí. Por la gracia de Dios, confiamos en que Dios te los va a cambiar y sobre todo te va a perseverar en una salvación. Pero tienes hijos, los cuales ellos van a requerir, hermanos, de ser ejercitados, de ser instruidos en piedad. Tú me dices a mí, yo no tengo hijos, pero te vas a casar algún día. Y qué bueno que no tengas, para que tú te vayas ejercitando en la piedad personal, para cuando tengas a los tuyos propios, sepas cómo guiarlos. Porque el Señor le estaba diciendo a este pueblo que lo hizo transportar a Babilonia, que el objetivo de ellos al estar en esa ciudad tenía que ser una actitud de procurar. ¿Procurar qué? La paz, la estabilidad social, económica, política. La iglesia tiene la autoridad. Lo que la iglesia ata aquí abajo se ata allá arriba. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Hermanos, ustedes no escogieron vivir en México, ¿sí? No, hermanos, ustedes aquí nacieron. Y si alguno de ustedes es europeo o es extranjero, bueno, a final de cuentas tu papá te trajo aquí y aquí estás. Entonces es muy importante que tú entiendas que tu obligación es procurar la paz. Pero ¿de qué manera la vas a procurar? Tienes que rogar por la ciudad, tienes que rogar por tus gobernantes, por tus reyes, pedir a Dios que tenga misericordia de ellos. ¿Por qué?
porque nuestros reyes y nuestros gobernantes son tentados de continuo. O sea, se abren puertas muy jugosas en el ámbito de la corrupción. Se abren puertas donde de alguna manera con una firma se puede mandar a muchos al mismo infierno al permitir drogadicción, al permitir prostitución. No sé si me explico. Son grandes entradas cuando se permite la pornografía, cuando se permite, hermanos, tú solo observa. Para poder poner una institución, en este caso una institución que beneficia a la sociedad, te piden muchos requisitos. Pero hay veces tú te das cuenta que en una calle hay varios prostíbulos hasta juntos. Y dices, ¿cómo puede ser posible que para poder prostituir y corromper la moral de una sociedad no hay nada más que dar un dinero bajo la mesa y se puede poner? Pero para poder hacer el bien, hermano, se te demanda mucho. Me dijo una persona un día que tuve que ir a hacer un reporte a las autoridades competentes, porque yo tenía una persona y hasta la fecha sigo teniendo gente en mi casa. Y hay quien me dice, es que usted se va a meter en problemas, es que usted no sabe lo que está haciendo. Hermano, alguien lo tiene que hacer, ¿o no? Alguien lo tiene que hacer. Y me dijo aquella autoridad y me dijo, oye, así muy déspota el señor, muy grosero. Estaba yo sentado enfrente de él y agarró y me dijo, ¿sabes en qué problemas te metes? ¿Sí? ¿Sabes que si de alguna manera algo sucede, tú puedes ir a la cárcel? Sí, sí, lo sé. ¿Y por qué lo haces? Bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, si esa persona está abandonada y nadie le echa la mano, alguien le tiene que echar la mano. No sé si me explico. Pues es parte de lo que yo como cristiano tengo que hacer. Yo no sé si la iglesia lo quiere hacer o no. Yo no sé cuántos de ustedes estén dispuestos a abrir su puerta para meter una persona. No lo sé. Lo que sí sé es que yo sí lo tengo que hacer. Porque la obligación mía es procurar la paz de la ciudad. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender que estas personas se hacen llamar benefactores. Estas personas nos dicen que ellos tienen la solución. Ellos nos dicen que ellos, valga la redundancia, tienen de alguna manera la llave, ¿verdad?, de la salida para nuestro problema. Hermanos, ellos no la tienen. Ellos son seres humanos igual que nosotros. E inclusive están en desventaja porque muchos de ellos no creen en Dios. Y no saben que es Dios quien los puso ahí. Juan capítulo 19, verso 10. Entonces le dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? Leamos juntos este enunciado interrogativo, hermanos. Dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Vamos a ver qué le responde Dios. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, juntos por favor, si no te fuese dada de arriba. A ver, hermano, independientemente que Pilatos quisiera creer o creyera en paganismo, en demonios, ¿quién puso a Pilatos en esa silla de gobernador? Dios. Dios le estaba diciendo, mira, cállate, yo te puse ahí para que se cumpla mi palabra. Es lo que le estaba diciendo. Entonces tenemos que entender que si ellos se hacen llamar a sí mismos bienhechores, tristemente muchos de ellos solo sirven a sus propios intereses. Así es que todo aquel que pretenda de alguna manera ser un benefactor y que es llamado para ser un benefactor y nos pide que votemos por él, escúcheme, quiero ser enfático, yo no estoy diciéndole por quién debe de votar, yo solo le estoy exponiendo las escrituras y es decisión de usted, pero usted tiene que votar en el sentido de lo que se supone usted cree, porque esto es lo que creemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O nada más yo lo creo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, esto es lo que tenemos que hacer. Si ellos son llamados a ser benefactores, entonces ellos de alguna manera nosotros les estamos dando autoridad para gobernar. Pero si va a gobernar, que cumpla como benefactor, que le dé honra a lo que él se supone, para lo que se supone se está
bueno, no alquilando, sino más bien para lo que se supone le están llamando a hacer. Ellos ejercitan su autoridad y dice que son benefactores, pero tristemente muchas veces se sirven a sí mismos y no son enseñados para servir al país, hermanos. Delante de Dios, hermanos, es bueno y de mucho valor servir más que ponerse títulos de benefactor. Es bueno delante de Dios y es de mucho valor gobernar, pero sirviendo al pueblo. Eso es lo que Dios nos pide. Y este pasaje que nosotros vimos en Jeremías nos hace ver que una vida pacífica, una vida tranquila, o sea, puedes imaginarte a tu mujer tranquila en casa, tú sales a trabajar, ella no tiene por qué irse a meter al búnker cuando suena la alarma de guerra. Ella no tiene por qué de alguna manera estarse preocupando de repente que ya vio que llegaron los que andan renteando a la ciudad. Ella no tiene por qué estar preocupada tapándole los ojos a sus hijos cuando ve que el pornógrafo ya agarró hasta medio metro más del que le habían permitido en el tianguis. No tiene por qué hacer eso si vivimos en una ciudad pacífica, en una ciudad tranquila. ¿Estamos de acuerdo? Y como ella no está preocupada en que, hermanos, sí saben que se están robando a los niños, sí saben que últimamente han agarrado damas que están a punto de dar a luz y les han abierto el estómago y les sacan sus productos, ¿sí lo saben? O sea, eso está pasando. Y yo te pregunto, ¿cómo se sentirán nuestras mujeres viviendo en una ciudad así? ¿Tú crees que puedan vivir quieta y apaciblemente? No, hermano, no se puede vivir. No se puede. O sea, ya no puedes mandar ni a tu niño a la tienda que está enfrente porque estás preocupado que no le vaya a pasar algo, que lo vaya a corromper de alguna manera el homosexual que vive a un lado, la prostituta, el satanista. Estás preocupado. Yo entiendo que los tiempos van a ir empeorando, pero ese no es nuestro problema. Ese es, de alguna manera, Dios permite cosas para que su reino pueda establecerse. Pero nuestra obligación es que entendamos hoy que la voluntad de Dios es que vivamos quieta y reposadamente. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2, nuestro texto base, por favor. Puede ser que haya personas que tengan trabajos donde pues están metiendo buenas horas, les están pagando horas extras, están incrementando su economía. Pregúntate, amado hermano, amada hermana, ¿ese trabajito te está permitiendo tener tiempos de tranquilidad para que te ejercites en la piedad? Si es así, síguele. Pero si no es así, entiende que no es de Dios y tienes que tomar una decisión para que no se te vaya de alguna manera de las manos el resultado que tú estás esperando. Honestidad. ¿Quién de nosotros no está esperando maestros que eduquen a nuestros niños con honestidad? Hermano, apenas un jefe policíaco agarró a una de sus compañeras y abusó sexualmente de ella. Entró a la caseta y hizo sus pilladas, hermano. O sea, ya ni entre ellos hay esa confianza. Pero nosotros tenemos la culpa, hermanos, porque no hemos estado orando por ellos. Y obviamente, cuando el policía no tiene tiempo de congregarse, ¿tú crees que pueda actuar honestamente? Pues no, hermano. ¿Sí te das cuenta por qué tanta corrupción? ¿Te das cuenta por qué ya no sabes de quién cuidarte, si de los ladrones o de ellos? ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué cuántas naciones están en quiebra, en este caso las arcas de sus ciudades, y ellos viven opulentamente y sus gobernados viven en la miseria? ¿Sí te das cuenta? ¿Qué faltó ahí? Yo pregunto. Piedad. ¿Qué faltó? Piedad. Entonces a ti te conviene que tus jóvenes sean educados en piedad,
si es que tú quieres ver un resultado de honestidad. Pero si no hay piedad, lo más seguro es que vas a recibir deshonestidad. Y ahora eres fuerte por el mango, pero mañana ellos lo tendrán. ¿Sí me explico? Dice ahí, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero cuando tú pides, porque la gente está ahorita detrás de un gobernante, porque él les ha dicho que les va a dar becas, que les va a dar quién sabe qué tantas cosas, y la gente está bien emocionada porque les van a sufragar gastos, los van a propulsar, va a haber buenos salarios, no se le va a pagar a los corruptos que están de alguna manera mamando de la bendición que debería de ser repartida entre muchos. Ok, todo eso, pero imagínate gente que quiera vivir holgada con un sueldo bueno, que quiera vivir reposadamente con una propulsión, que lo propulsen para estudiar, para que pueda aprender una lengua, para que pueda irse a otro país, pero no quiera esto, hermanos, no quiera piedad ni honestidad. Yo te pregunto, ¿valdrá la pena un gobierno así? ¿Valdrá la pena que te bajen la gasolina? ¿Valdrá la pena que tengas una canasta básica bien suplida? Hermano, yo personalmente vi en Estados Unidos los negros y muchos latinos tienen hijos a montón. ¿Sabes por qué? Porque hay un programa que se llama welfare, el cual el gobierno está obligado, o en aquel tiempo estaba obligado por cada niño, a apoyar económicamente a ese padre de familia. Y muchos latinos se dedicaron a tener muchos niños. ¿Y sabes qué hace el negro con todo eso que le dan periódicamente? Está drogándose, está de vicioso, de ocioso, de pandillero. Yo te pregunto, ¿se cumplió el objetivo? No, hermanos, si ha de bajar la gasolina, si nos ha de tocar un gobernante que baje la gasolina, que active refinerías, que haga lo que ha prometido, sí, pero que nos permita vivir en piedad. ¿Sí me explico? Para que si trabajamos 8 horas y adquirimos un sueldo estable para mantener a nuestra familia, que no lo ocupemos para estar de ociosos, sino que lo ocupemos para meternos más de lleno en la piedad. No sé si me explico, hermanos. Es muy importante, hermanos, que no perdamos de vista el objetivo de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tengamos una vida estable, tranquila, nosotros vamos a poder cultivar los buenos hábitos de la piedad, hermanos. Proverbios 1:8, por favor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Si tenemos un gobierno, un rey que nos va a gobernar, pero que nos va a permitir instruir a nuestros hijos, entonces se va a dar la piedad y se va a dar la honestidad. Pero hermanos, la otra ocasión estaba yo viendo un tipo de policía, de patrulla, que trae ahí un logotipo, y no lo había yo visto, y puse atención, y dije, ¿y este a qué se dedica? Y entonces conseguí un folleto de ese tipo de corporación, de ese grupo particular, y ese grupo se dedica a que si algún niño malcriado habla por teléfono y reporta, según él, porque sus padres lo golpearon, esas patrullas vienen y toman al padre y lo llevan a juicio. ¿Por qué? Es que me dio unas nalgadas, me dio unos cinturonazos. Y en la experiencia de una madre le dijo al policía, porque el policía se estaba llevando al padre, dijo, vengo por ti. Y la madre le dijo, oye, espérame, o sea, ¿tú te vas a llevar a mi esposo? Sí. Su hijo lo demandó. Pero ¿tú sabes por qué le pegó? O sea, ¿tú sabes lo que hizo mi hijo? Dice, yo no sé nada. Yo solo sé que él tiene un acta levantada y yo me lo voy a llevar. El padre de familia dijo lo siguiente, me sentí tan humillado. Dice, mi muchacho, o sea, imagínate qué absurdo. Tenemos cita ante el juzgado. Yo agarro a mi muchacho, lo subo al carro, manejo hasta allá, va conmigo, lo llevo de la mano
Y llegando al juzgado, él se pasa al banquillo y yo al otro, y él me está acusando. Y ya acabando de ahí lo tomo y me lo vuelvo a llevar a la casa. ¿Cómo te sentirías? O sea, tú le das de comer, tú le das sus útiles, se enferma, tú te desvelas, tú todo, pero él en el momento en que él considera que tú le estás haciendo, según él, violencia, él te denuncia y tú vas a juicio, a ser regañado. Y yo pregunto, ¿será que esa es la voluntad de Dios? O sea, yo ya no le puedo llamar la atención a mi hijo, ya no lo puedo instruir, porque si mi hijo se pone chipil, en ese momento va y me denuncia porque yo le llamé la atención, porque nada más se la quiere pasar jugando en la tablet, y yo le digo, no hijo, espérame, ayúdanos a esto. Son ejemplos, hermanos. Y ya por eso, entonces, yo ya estoy mal y yo tengo que ir a la corte. Hermano, nuestra obligación, escúcheme, eso está pasando en la nación, eso está sucediendo. Y si usted no agarra su papel en serio y se pone a rogar, a orar, a convertirse a Dios para que Dios escuche sus oraciones, usted se va a lamentar muy pronto, porque Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente, pero para tener tiempo para instruir a nuestros hijos, ¿sí? Y para enseñarles, ¿qué dice? Por favor, ¿qué dice? Y no desprecies. ¿Sí son dados nuestros hijos a despreciar a nuestras esposas? No los escucho, hermanos. ¿Son dados? Pero imagínate que tienes un gobierno que te prohíbe, que te impide, que te castiga. No, hermanos, oremos y votemos. Votemos, pero oremos para que Dios ponga a uno que nos permita vivir en toda piedad y en toda honestidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hermano, por favor, ya no vale la pena una gorra y un Boeing y una torta. O sea, no, ya no te puedes mover así, hermano. Yo entiendo que te dan tu tarjeta y te dan ahí unos cuantos tallarines y algunas sopas con gorgojo, y ahí te la dan cada mes. Entiendo esas cosas, pero tú no puedes exponer el alma de tus niños. Tú no puedes ya estar de alguna manera dejándote mover por esas cosas que tú sabes de sobra, que solamente te las están dando mientras tienen tu credencial. Tú lo sabes, hermano. No, ya no puedes hacer eso. Tú tienes de alguna manera que entender que el Señor levanta a los pobres del polvo, que el Señor los sienta en medio de sus príncipes, que el Señor es el que da sabiduría a los ignorantes, que este mundo no se mueve sin que Él lo permita, que Él tiene influencia universal, que Él gobierna sobre sus temores, sobre sus traumas y sobre sus decisiones. Él gobierna, pero que nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, y por eso es que no tenemos que sentirnos orgullosos de lo que Dios nos ha dado, sino más bien responsables de lo que Él nos va a pedir cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? 1 Pedro capítulo 3, verso 10, por favor. En todo lo que vayamos a votar, en todo lo que vayamos a estudiar, en todo lo que nos vayamos a ejercitar, nosotros necesitamos que nadie nos estorbe para que nuestros niños crezcan. Cuando hablo de piedad, estoy hablando de que se nos permite enseñarles los valores de la Biblia, que se nos permite enseñarles cuál es el primer mandamiento, que se nos permita decirles somos creacionistas, que se nos permita decirles a ellos que de alguna manera Jesús encarnó, ¿sí? No reencarnó, no, encarnó, que hubo una encarnación hace tiempo para que tú y yo pudiésemos ser redimidos de nuestras faltas, que no se nos prohíba a nosotros hablar de esta verdad, promover lo que creemos. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, si vamos a tener un gobierno, un gobernante que nos va a imponer cosas que no están correctas, hermano, no vamos a ver días buenos, sábetelo. No va a haber días en este caso de solaz, de reposo. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
¿Puedes tú ver la bendición de vivir en un tiempo de reposo y de ejercicio de la piedad? O sea, independientemente que el padre de Timoteo era griego, la madre tenía tiempo para inculcarle el temor de Dios. Y hermano, en el capítulo 2, verso 15 de ese mismo libro, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué frutos había en Timoteo, hermanos? Honestidad. Amén. ¿Cuántos de nuestros padres se sintieron defraudados cuando se enteraron que nos íbamos de pinta y que ya llevábamos como 4 o 5 meses sin ir a la escuela? ¿Cuántos? ¿Cuántos padres se sintieron descorazonados cuando se enteraron que su hija había salido embarazada y que no salió de blanco de su casa? ¿Cuántos padres se enteraron que a pesar de que la muchacha le habían dicho con ese no, ese no te va a hacer feliz, con ese no, y con todo y eso agarró y se fue? ¿Cuántos se sintieron decepcionados? ¿Sabes por qué? No podía haber otro resultado, ya que nunca hubo piedad. ¿Cómo podía haber honestidad en nosotros? Yo te pregunto. ¿Era correcto demandarles que fueran honestos cuando no nos habían enseñado o cuando no les habíamos enseñado lo que es piedad, hermanos? No, no se puede, hermanos. Si se quita la Biblia, si se quita Dios, espérate un mundo lleno de terror, un mundo donde no va a haber, hermanos, leyes ni respeto por nadie. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes. En el 1 de Timoteo 5:9, por favor. Buena es la piedad y se puede ver manifestada en los diferentes sectores de la sociedad. ¿Lo tenemos? Dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Estamos hablando de una viuda que vive con honestidad o con deshonestidad? Vive con honestidad. Está enfocada al bien del prójimo. El hecho de que no tenga marido no le ha dado permiso de andar con uno y con otro. No, es una viuda que ha guardado su reputación y que se ha dedicado a servirle a Dios, a amarlo. Pero es seguro que ese tipo de viudas fueron enseñadas en toda quietud y en todo reposo, con toda piedad. Pero mira más adelante, verso 11: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su propia fe. Verso 13: y también aprenden a ser ¿qué? Ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, es el resultado más común cuando no ha habido piedad. No se necesita ser viuda, puede ser hasta casada y así vive. Puede ser que no sea viuda, que sea madre soltera, pero si tuvo piedad va a vivir en honestidad. Y conozco personas que viven de alguna manera en un estado de soltería, madres solteras, hermanos, que impíos les han acosado, que la misma necesidad les ha ahorcado, pero han guardado su dignidad, porque saben una cosa: la piedad es la ubre de donde yo mamo. El resultado es honestidad. Yo no puedo defraudar a Cristo. Yo no puedo de alguna manera falsear lo que yo he creído. Entonces es muy importante. Hay personas en quienes no hay nada de piedad, hermanos, y obviamente la deshonestidad es lo que va a florecer en todos los actos de su vida.
Por eso para nosotros, regresemos nuevamente y terminamos con esto, una instrucción en esta mañana, porque se avecina, hermanos, el tiempo para tomar decisiones sobre qué es lo que vamos a hacer en el día que nos toque votar, hermanos. Pero creo que tenemos buen tiempo, parece que es en julio, ¿verdad? Las elecciones, estamos hablando de que estamos en abril, mayo, junio, tenemos como 3 meses y fracción, no para estar pensando en quién vamos a votar, sino para orar al Señor, amén, para suplicar a Dios, Señor, por favor, tú eres el que da la última palabra, nosotros queremos educar a los nuestros en toda piedad y honestidad, Señor, amén. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto, llamo su atención, les suplico que ante todo, sí, ante tu trabajo, sí, ante tu día de vacaciones, sí, ante tu viaje planeado, sí, ante todo, está hablando a piadosos, hermanos, no le está hablando a egoístas, a perversos, no, le está hablando a piadosos, ante todo, a que se hagan ruegos, que se externen la necesidad, la oración, que se hagan peticiones. Señor, nosotros pensamos que fulano, pero tú sabes, Señor, yo te suplico, Señor, nuestra necesidad es esta. Estamos abrumados de tanta pornografía, estamos abrumados de tanta violencia que hay, Señor, estamos abrumados del cambio que hubo en el programa de educación de la SEP, estamos abrumados, estamos espantados, Señor, y a final de cuentas, acciones de gracias, te damos gracias porque sabemos que tú controlas todo y que a final de cuentas tú harás lo que es mejor para tu gloria y para la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Termino, porque nuestro objetivo primordial es prácticamente prepararnos para las decisiones que vamos a tomar como parte de este país. Que nosotros podamos no perder de vista que la voluntad de Dios es que vivamos quieta y reposadamente, ejercitándonos en enseñar a nuestros niños el temor de Dios para que brote la honestidad en todo lo que ellos decidan. 2, porque hay personas que aún no han sido perdonados sus pecados y Cristo quiere perdonarlos. Esas 2 verdades son fundamentales para poder tomar decisiones en un trabajo, en una carrera, en un deporte, en un cambio de casa, en lo que sea, hermano. Si no me va a estorbar en estas cosas y me habilita, me da la oportunidad de ejercitarlas, yo estoy confiado y sé que estoy en la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Si voy a votar por X o Z partido, ok, yo con estas verdades, yo sé una cosa, este es el candidato al cual yo tengo que apoyar. ¿Sí me explico, hermanos? Póngase sobre sus pies, vamos a dar por finalizada la reunión. Cierra tus ojos y vamos a meditar un poco sobre lo que hoy Dios nos ha hablado. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el resultado que esperamos al venir a la iglesia? Al venir a ser parte de la iglesia. Estamos esperando, yo como ministro, honestidad de parte de ustedes. Ustedes como ovejas, que el pastor sea honesto. Ustedes que encargan a sus hijos allá arriba con las maestras de escuela dominical, ustedes esperan una enseñanza honesta, un trato honesto. Las maestras cuando entregan a sus hijos, cuando se los entregan a ustedes, ellas están esperando que ustedes sean honestas y que trabajen con la enseñanza que ellas les dieron, porque ellas tomaron tiempo en la madrugada para preparar la enseñanza. Ellas tomaron de su dinero, que no sabemos cómo lo pudieron adquirir, con qué esfuerzos, con qué limitaciones y qué cosas tuvieron que sacrificar para poder hacer una ayuda visual, para poder traer algún caramelo, para poder traer algún lunch, para poder comprar pinturas, lo que se necesite,
para poder enseñar a sus hijos. Ellas están esperando honestidad de parte de ustedes. Como iglesia, estamos esperando honestidad de parte del que nos vaya a gobernar. Por tanto, yo quiero invitarte a que tomemos una determinación en esta tarde y que nos unamos en una necesidad, el pedir a Dios que ponga al que nos va a permitir vivir en quietud y en reposo, que ponga al que no nos va a estorbar para seguir educando a nuestros hijos, que ponga al que de alguna manera no nos va a perseguir para que nosotros interrumpamos nuestra consagración al Señor. Pero no vas a poder orar con una conciencia manchada. Hoy queremos invitarte para que le pidas perdón al Señor y te entregues a Él, que le rindas tu corazón, que reconozcas que tú mismo eres un ejemplo vivo de impiedad. ¿Cómo puedes pedir piedad si tú mismo no la practicas ni la conoces? No, hoy quiero decirte con palabras tiernas, te conviene, entrégate a Jesús. ¿Tienes hijos? Entrégate a Jesús, porque tú vas a cegar lo que siembres. Y déjame decirte, sin temor de Dios, te vas a acordar de lo que te estoy diciendo. Nuestras casas necesitan estar siendo nutridas de piedad. Tú, que no asistes a las reuniones, que le das más importancia a un deporte, que le das más importancia a un hombre, a una mujer, a un trabajo, deberías de arrepentirte, pedirle perdón a Dios y dedicarte a beber de la piedad, para que tú puedas ser honesta con los que te rodean, para que puedas ser honesto. Jesús nos ha dicho hoy que esa es su voluntad, el que tus hijos crezcan piadosos, para que ellos mismos sean una extensión del reino de los cielos para alcanzar a los perdidos. El que tú, en cuerpo y alma, mujer, estés consagrada a sembrar semillas, verdades bíblicas y quitar error con el que se puedan contaminar tus hijos, es parte de la honestidad que Dios pide de ti. Pero si tú eres una mujer que sueña guajiramente y que crees que el Señor va a hacer algo cuando tú no eres honesta, hoy te pido que te arrepientas y que le pidas perdón y que empieces a entrar en responsabilidad, como para no dejar a tus hijos abandonados y estar donde ellos están y vigilar con quién hablan, con quién platican, con quién conviven, qué comen, qué respiran, qué ven, qué piensan, y que tú puedas estar ahí como un auxiliar de Dios para poder estar sembrando piedad en tus hijos. Padre, que hoy le pidas perdón porque le has dejado toda la responsabilidad a tu esposa, y no se puede así. El trabajo es de dos. Yo no estoy diciendo que tienes que lavar los calcetines tú o que tienes que trapear, ese es su trabajo de tu esposa, pero sí que tu responsabilidad, de acuerdo a lo que vimos en Proverbios 1:8 y muchos textos más, es que tú deberes ser sacerdote de tu casa, tú deberes instruirte, tú deberes vivirlo, tú deberes aprenderlo para que tengas la capacidad de instruir. Dice la Biblia, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y que tengas el carácter moral para reprender a tu hijo cuando menosprecia la dirección de su madre. Pero si tú eres uno o una que altera el orden de la casa y le está faltando el respeto al cónyuge, ¿con qué autoridad moral tú puedes decirle a los demás que se porten bien si tú eres un pésimo ejemplo para tu casa? No, hoy te tienes que arrepentir, hoy tienes que entender que si te quedas de lado te va a arrastrar de alguna manera la decisión de los negligentes. Hoy como iglesia Dios nos llama a un compromiso, orar por los reyes, orar por los que están en eminencia, porque ellos están tentados de continuo, ellos
son como Santana. ¿Te acuerdas de ese presidente? Se vio en un momento muy estrecho y vendió más de la mitad del territorio mexicano. ¿Por qué lo vendió? Solo él y Dios y los perversos que estaban ahí lo saben. Pero una cosa sí sabemos: ¿habrá tenido cristianos que hubieran estado orando por él? ¿Habrá tenido cristianos que hubieran estado intercediendo por él? ¿Habrán sido sus consejeros, aquellos colaboradores piadosos? No lo sabemos. No nos toca a nosotros, ya que no vivimos, no fue nuestro tiempo. Pero lo que sí te toca es entender que de estos tres que se mencionan, uno de ellos va a quedar. Y la iglesia es responsable de quién se vaya a sentar en ese lugar. Por tanto, hoy pídele perdón al Señor. Si tú no eres el principal promotor de piedad en tu casa, pídele perdón al Señor. Si tú más bien eres el vehículo por el medio del cual la impiedad llega a tu casa, hazlo ahora. Oremos. Amado Padre, tenemos que pedirte perdón, porque la mayoría de los que hemos tenido en la silla ha sido el resultado de nuestra negligencia en esta área. Podemos oír el clamor del pueblo, podemos oír a la gente quejarse, murmurar, desporticar, Señor. Pero la verdad, ¿quién ha estado de rodillas pidiendo, Señor? Padre, perdónanos y concédenos un espíritu de oración, un espíritu de congruencia, de honestidad, de piedad, para poder pedir por el que tú vas a poner, que tú quisieras tener a bien, Señor, el poner en su corazón el que se dedique a estudiar la palabra tuya. Porque dice el libro de Deuteronomio que leyendo todos los días temería a tu nombre y no se ensoberbecería sobre sus gobernados, sobre sus hermanos. Señor, tú mismo estableciste, Señor, que no pusiéramos un extranjero sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas a alguien, Padre amado, que pueda ser inspirado, guiado, influenciado por ti, Señor, para que se cumpla tu palabra y tu pueblo pueda, Señor amado, preparar su corazón, sus hijos y todo lo que concierne, Señor, a ellos para tu reino, Señor. Padre, escucha la oración del pecador, sánalo y permítele, Señor, que te pueda conocer. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.